cuando yo quiero generar un tipo de texturas acá con la iluminación, lo que puedo hacer es colocar una luz directamente aquí afuera, la parte de afuera, para que haga la iluminación hacia adentro. Entonces, bueno, un segundo, voy a guardar esta cámara, voy a añadir esta camarita aquí. Aquí y la voy a bloquear. Entonces esta camarita me va a permitir, sí, pues aquí digamos que yo puedo moverme, puedo salirme, eh, puedo salirme aquí del modelo y si quiero volver otra vez a la parte interna, pues simplemente me cambia esto, entonces aquí voy a tener el efecto. Bien, aquí me paso a la cámara normal y bueno, voy a empezar a identificar, primero aquí, perdón, voy a cambiar al modo performance para poderme mover más rápido acá. Entonces, listo, lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a coger y voy a construir un plano. Entonces, aquí donde está la geometría, le digo añadir geometría y le voy a decir plano. Bien, ahí me generó el planito está en la parte central del modelo, yo lo que voy a hacer es correrlo. Entonces, lo voy a correr hasta acá. Bien, ahí, y póngale cuidado a lo que voy a hacer. Voy a generar, bueno, lo voy a rotar. Recuerden, perdón, en este caso sería en el eje, en el rojo, aquí. Sí, entonces recuerden, por ejemplo, lo voy a dejar así. Si yo tengo Shift presionado, él mantiene eh, mantiene cada determinados grados. En este caso yo lo tengo cuadrado a 15, cada 15 grados, entonces ahí me va a quedar, digamos, a 45. Yo lo puedo mover aquí, de aquí directamente, puedo mover aquí su posición. Pues aquí en la traslación lo que voy a hacer es ubicarlo en esta parte de acá. ¿Sí? De manera que quede así. Y lo que voy a hacer acá es escalarlo también. Sí, lo voy a poner un poco más grande, digamos así. De manera que él pueda, bueno, que lo que pueda hacer al respecto es, o la intención que tengo con esto es colocarlo, convertirlo con un material de luz, de iluminación, para que esté generando la luz en este sentido y aprovechar aquí las cortinas, los huequitos que hay en las cortinas, para que me generen una sombra en la parte interna. Entonces lo que voy a hacer en este caso es colocarle un material al plano. Ese material, bueno, le doy doble clic acá o como ustedes prefieran, clic derecho, editar material, ¿sí? Y vengo acá y le voy a decir que sea un área de luz. Bien, aquí en este caso puedo cambiar a vatios, a lumens o a luxes. Y bueno, aplicar visible a la cámara, visible a las reflexiones, visible en las sombras, bueno, dependiendo de lo que tenga. Entonces, listo, mire que cuando yo hago esto y vuelvo aquí, perdón un momentico, vengo acá en la parte interior, mire que aquí ya se me generaron las diferentes, el sombreado que necesitaba, ¿sí? Que este es el sombreado que precisamente estaba necesitando acá. Hacer la textura como de la sombrita que tengo ahí. Y bueno, obviamente aquí estoy viendo un pedazo del plano, entonces pues si no quiero generarlo, aquí donde dice, quito aquí, deschuleo acá para que no sea visible a la cámara, entonces mire que ahí el plano se convirtió en transparente. Entonces esto dependiendo de cómo quieran ustedes generar, la iluminación.
¿sí? Me refiero a que esto les puede generar a ustedes un tipo de render eh, con este tipo de característica, ¿sí? Donde ingresa la luz. Por ejemplo, yo lo tengo a 45 grados y él está ingresando en esta parte de acá, pero yo le puedo cambiar la orientación. Por ejemplo, si aquí, bueno, primero vamos a jugar con los vatios. Le voy a colocar, por ejemplo, 3000. Entonces, mire que aquí entra la luz mucho más fuerte. Obviamente el espacio internamente se está también viendo afectado por ese tema. Si cambio el tipo de luz, pues obviamente aquí me va a cambiar también el tipo de iluminación interior. En este caso, pues funciona muy bien el tema del área, porque ya les mencionaba las otras luces que son cónicas o ese tipo de cosas. En este caso, la luz de área me funciona como si fuera un... Ah, bueno, ahí, pero, perdón un momentico. Espere que se me fue aquí son los vatios, ya. Entonces, bueno, de ahí puedo cambiar obviamente la temperatura. ¿Qué quiere decir esto? Es que si yo lo coloco, por ejemplo, aquí estaríamos hablando de una iluminación al mediodía. Si le coloco de pronto más frío, una iluminación más fría, estaríamos hablando, sí, incluso como por estos lares de aquí o yéndome hasta acá, estaríamos hablando de una iluminación en la mañana. Y, por ejemplo, ya por este lado de acá, estaríamos hablando de una luz después del mediodía, es decir, en horario de la tarde, ¿sí? 5 de la tarde, 4 de la tarde, de pronto 6 de la tarde, estaría muy acá ya cuando está cayendo el sol. Entonces, esto me puede ayudar también a, eh, a visualizar ese render como les mostraba yo acá, ¿sí? Que puede generar este tipo de detalles. Eh, Y bueno, concentrado esto pues con la iluminación o con la parte que ustedes tengan aquí, con la parte que ustedes tengan aquí, por ejemplo, de la cortina, pues esto les puede generar mm, varios detalles buscando una estética como tal. Por ejemplo, perdón un momentico, voy a colocar acá un medio ambiente. Digamos que esto fuera aquí al aire libre, pues obviamente afuera voy a tener la vista relacionada al medio ambiente que estoy seleccionando. ¿Sí? Entonces por acá. Y supongamos que, bueno, aquí voy a colocar la cortina. Bien, entonces voy a coger estos elementos y a estos elementos. Entonces los voy a añadir a un grupo que se llame cortina. Por supuesto, esto lo pude haber hecho
desde, desde el Rhino. Esto lo pude haber hecho desde el Rhino, pero bueno, de hecho, venga, yo paso estos de aquí también. Para el caso, pues tendrían que colocar, por ejemplo, otro plano de esos aquí al lado, ¿no? Que tuviera la misma, o agrandar ese plano agrandar ese plano de iluminación que hay allí para que no les vaya no se les vaya a modificar. Bueno, vuelvo otra vez acá y entonces jugando con el tema de la cortina, pues poder colocar un material. De hecho, si aquí le digo desligar material, puedo colocar, por ejemplo, un material translúcido. ¿Sí? Entonces, perdón acá, cortina, material. Bueno, voy a asignarle este aquí y edito el material. Aquí le voy a asignar uno translúcido que me termina de dar el efecto que necesito con el temita de la cortina. ¿Listo? Entonces mire que ahí se ve el efecto como si la luz estuviera recibiéndola aquí y estuviera traspasando la. De hecho, voy a ir hasta acá. Sí, para que ustedes vean ahí cómo es el detalle de la cortina. Y entonces mire que uno puede dar ese tipo de efectos allí. Entonces esto les puede servir mucho para generar eso. Voy a incluir aquí en la escena el mueble que está ubicado en esta parte. La manera, digamos, de trabajar el Rhino y aquí pues les quiero como dar una sugerencia y es que si yo voy a trabajar aquí, pues lo recomendable es que, por ejemplo, en este caso, digamos que voy a exportar este mueble, ¿correcto? Pero tengan en cuenta que este mueble tiene varias, está conformado por varias partes. Entonces están los cojines, este cojín de atrás, esta parte de acá y las paticas de aquí abajo que también son como de otro material. Entonces en este caso, como está agrupado, ¿sí? Yo puedo coger todas las cosas y cambiarlas. Entonces, por ejemplo, digamos, todo esto va a ser de un material. Entonces aquí le coloco, bueno, coloco aquí sofá. Entonces le pongo la parte que es de cuero, que es esta. Listo. Ahí los cojines. Entonces en esta y esta. Y luego coloco aquí que el espaldar lo voy a hacer, supongamos, en otro tipo de tejido. ¿Sí? O con otra característica. Luego las patas. Que por ejemplo las puedo hacer de madera. Y finalmente las bases que serán pues de plástico. Bien, entonces aquí
en el sofá pues tengo todo esto. Lo que voy a hacer es selecciono, le digo exportar selección y le digo sofá. Entonces ahí me va a quedar mucho más fácil incluirlo. Simplemente aquí le digo importar, le digo sofá, abro, bueno, dejo las mismas opciones que tenía y aquí viene y se coloca. Ya, entonces mire lo que les hablaba, daba el reflejo aquí como si fuera esto. Entonces, por ejemplo, aquí voy a empezar a colocarle los materiales, digamos aquí cuero, entonces voy a utilizar este cuero oscuro. Luego, entonces, en esta parte de los cojines voy a utilizar, por ejemplo, este. Y en la parte del espaldar, supongamos que voy a utilizar una especie de, de terciopelo de color negro. Luego en las patas, entonces, madera. Voy a utilizar, bueno, una madera, por ejemplo, esta. Por aquí hay unas mejores. Bueno, digamos esta. Y las bases de plástico de color negro. Bueno, entonces, listo, ahí voy incluyéndole los detalles. Y aquí dentro de la iluminación, pues si aumento, bueno, por ejemplo, mire que si aquí le cierro el número de iluminación global, solamente va a quedar iluminando con la luz que acabé de hacer. Lo que quiere decir que si aquí yo lo aumento, por ejemplo, a 6, voy a obtener mucha mejor iluminación en la parte interna. Obviamente aquí tendría que aumentar también, por ejemplo, la calidad de la sombra para que no se vean estos parches así como que ustedes ven por ahí. Por ejemplo, aquí voy a utilizar bueno, esta es una sola. Por ejemplo, esta pintura de aquí, para hacer pinturas normales, pues como de pared, de casa y ese tipo de cosas, pueden generar, espera un momentico que esto tengo que desligarlo primero, desligar material, ahora sí, y ahorita sí paso aquí en esto. Entonces pueden utilizar esta parte que dice difuso, bien, y ese difuso simplemente ustedes le cambian dependiendo del color que ustedes quieran. Para el caso de el piso, entonces lo mismo, material, desligo el material. En este caso, si quiero, no, por ejemplo, hacer un piso de madera, por aquí hay, o no, vamos a hacerlo. Bueno, aunque es que los pisos que hay aquí son muy de estilo materiales de, pues, como de las casas de Estados Unidos. Entonces, para este caso, por ejemplo, si yo quiero hacer un porcelanato o algo así, entonces, bueno, desligo el material, vengo acá, en este caso le voy a decir que quiero que sea un plástico,
o hagámoslo por aquí, por avanzado, el difuso que sea blanco, lo voy a colocar, si reflexiona al 100%, bueno, realmente al 100% sería en blanco. Y para este caso, entonces voy a buscar una textura como de un piso así. Bueno, vamos a ver si este me sirve. Este está bueno. Entonces guardar aquí. Y recuerden, en el difuso, entonces lo coloco en esta parte de acá. Bueno, aquí me sale, un momentico, dejo este solamente. Listo, ahí me sale, entonces lo que voy a cuadrar es el número de repeticiones, ¿sí? Mire cómo está aquí. Lo que voy a empezar a cuadrar es en el material del difuso, voy a colocarle menor tamaño. Ahí ya se me fue muy pequeñito. En este caso, teniendo en cuenta que son 4 baldosas, entonces vamos a colocarlo baldosas de 30 centímetros o de 25 centímetros, entonces sería 50. Ahí me quedaría el tamaño que es. Como aquí está altamente reflectivo, yo le voy a añadir un poquito de imperfecciones. Entonces vuelvo aquí a las propiedades y donde dice roughness, le voy a decir 0.05, ¿sí? Para que sea, bueno, por ejemplo ahí tiene más cara de piso. Y finalmente en estos detallitos de acá voy a hacer que tenga obviamente sí, el temita de la fragua. Esto. Entonces voy a coger con esa misma imagen, ¿sí? Y lo que voy a hacer es que le voy a decir acá desaturar, voy a coger aquí, le voy a decir ajustes, brillo y contraste, le voy a subir un poquito el brillo para dejar obviamente esta parte de acá y el contraste. Lo voy a bajar para que se vea un poquito más oscuro. Entonces ahí voy a grabarlo y bueno, como JPG, el relieve del piso, y ese lo voy a asignar en la parte de las texturas aquí. Entonces mire que ahí automáticamente se generó ¿sí? Mire aquí la... Entonces ahora sí, vuelvo y saco todo. Ah, perdón, faltó el plano y el sofá. Creo que estoy detrás. Ah, espera un momentico aquí. Ya, es que estoy detrás de... Listo, voy a generar aquí. Aquí digamos que la mayor dificultad es esto, es siempre tener, ahí se me olvidó bloquear la capa, pero la mayor dificultad es siempre tener que saber dónde está ubicada es el render. Entonces, para este caso, digamos,
que si yo lo ubico ahí, mire que si me corro, automáticamente entro a colocarlo en la pared, o estoy dentro de la pared. Entonces, en este caso tendría que reducir aún más el lente para que él me permita generar un ángulo que esté pertinente. Listo, aquí. Entonces vuelvo otra vez al interior. Y bueno, ahí ya va a obtener el tema del piso, que lo pueden ver ustedes ahí. Sí, mire, por aquí está. Entonces, bueno, de esa manera digamos que pueden empezar ustedes a trabajar en, en los detalles. Agrupando cosas acá, las van exportando y las van trayendo. Digo, eso les va a ahorrar mucho tiempo en en las diferentes partes. A manera de sugerencia, pues les digo eso. Y bueno, no se olviden también que hay unos elementos que dan cierto pues, nivel de ambientación. Entonces, por ejemplo, lo que tiene que ver con los cuadros, los tapetes, ese tipo de cosas, genera bastante realismo en en la escena como tal. Entonces, dependiendo de lo que ustedes quieran renderizar, por ejemplo, lo que veíamos ahorita en el plano, yo puedo cambiar la temperatura y sí, aquí estaría. Bueno, renderizando de esta manera, y si cambio el ángulo allá, pues obviamente voy a cambiar el ángulo de incidencia aquí, por lo menos en esta parte de acá, ¿sí? Si yo cambio ahí, entonces, bueno, el modo performance siempre les va a permitir cambiar a ustedes muchísimo más rápido y eh, y bueno, si aquí le cambian ustedes, por supuesto, el ángulo, digamos que esté más orientado, digamos, como al mediodía. Bien, ahí nuevamente vuelvo aquí a la cámara. Sí, miren que ahí la incidencia obviamente cambia el ángulo en el que está entrando. Entonces, bueno, eso les puede ayudar a ese tema. Si ustedes quieren que quede mucho más iluminado en esta parte de adentro, entonces lo que tienen que aumentar es este valor, los rebotes de iluminación global. Por ejemplo, ahí están 10, vamos a aumentarlos a 14 y van a notar que está ahí mismo eh, se aclara. Y bueno, por supuesto aquí pues porque no hay ventanales grandes ni amplios, pero en las escenas, lo digo porque por ejemplo cuando uno ve este tipo de renders, pues obviamente tiene un espacio que está mucho más iluminado debido al número de ventanas que están ingresando ahí. Pero otra técnica que existe es colocar una luz, digamos en este caso, si estoy iluminando de allá para acá para generar este efecto, puedo colocar una luz también en la parte interna, por ejemplo, aquí, bueno, por ejemplo, en esta parte de acá, voy a copiar este mismo plano,
Bien, pero este de acá, entonces lo voy a... Sí, lo voy a meter en la casa, o sea, para iluminar desde adentro. Así como una como especie de colocarlo como a 90 grados. Y el detalle aquí es que cuando yo lo selecciono aquí como material, yo le voy a decir acá que no sea visible ni en las reflexiones ni en la cámara. Bien, por supuesto aquí le tendría que bajar el batiaje, por ejemplo, colocarlo vamos a ponerlo a 1000, a ver qué, y le voy a colocar color blanco. Bien, entonces vuelvo otra vez a la cámara interna. Sí, entonces mire, aquí se ve muy estallado. Entonces aquí, ¿qué puedo hacer? Puedo bajarle en los materiales. Aquí puedo bajarle a los vatios. Ya, voy a generar cierta claridad a nivel interno, es decir, voy a generar un render mucho más claro porque está detrás de la escena, o sea, en este punto está generando. Sí, mire la diferencia, por ejemplo, ahí, aunque no ha terminado pues de generar toda la parte de la iluminación como tal, pero mire la diferencia entre este render y sin la luz. Y obviamente este queda mucho más oscuro, se queda mucho más oscuro. Entonces, si le coloco la luz interna, pues este va a ayudar a generar mucha más claridad. Entonces, esa puede ser una alternativa que utilicen ustedes a la hora de eh, iluminar en la parte interna en el interior de una casa para que no tengan necesidad, digamos, de modificar este tipo de rebotes, estos rebotes de acá, porque el tema de generar más rebotes, pues implica que ustedes van a gastar mucho más tiempo renderizando, ¿sí? Porque por cada rebote tiene que haber un cálculo nuevo. En este caso no, en este caso simplemente va a generar ese, simplemente va a generar ese detalle. ¿Listo? Entonces puede ser otra cosa así. Bueno, eso es como digamos unos consejos o unos tipsitos que tenía como para decirles ahí. Ya obviamente depende de ustedes pues como los materiales que colocan, porque también hay algunos materiales que ayudan pues como a ese tema del renderizado. Por ejemplo, cuando yo coloco material así como este piso que es reflectivo, altamente reflectivo, pues va a generar el tema también de distribuir la luz, de poder generar la luz. Mírense algo aquí, mírense algo aquí, y es que aquí está afectando la reflexión. ¿Sí? Es decir, la visual está siendo afectada acá. Aquí lo que yo estoy viendo es el reflejo de la luz que está allá arriba. Entonces, tengan, ustedes vienen acá, le dan clic al plano y luego aquí voy a modificar ¿sí? Y acá, mire, visible en las reflexiones se lo quitan, ¿ya? Entonces mire que aquí ya desapareció el plano, ya desapareció el plano. Entonces esto hace obviamente que se vea más natural o que ese plano de ahí parezca como si efectivamente fuera la iluminación del sol la que estuviera ingresando a la casa. Bien, entonces todos esos detalles
todos esos detalles pueden aumentarle realismo, digamos, al render. Bueno, listo, muchachos. Preguntas ahora sí sobre los proyectos, como que han adelantado, Profe, qué una materiales pregunta, tienen dificultad o algo. Listo, una cuénteme, pregunta sobre hermano. la iluminación que estás mostrando. Yo veo en las paredes que se generan como unas manchas. ¿Eso es Sí, posible? pero estas manchas son por el cálculo que le está haciendo. O sea, realmente si yo genero el render, ahí no se generarían estas manchas. Ahora, si de pronto se le llegaran a generar, lo que hace es aumentarle a la calidad de la sombra, a la calidad del sombreado. Aquí están parchados todavía porque digamos que en este sentido se estaría generando, él todavía está haciendo cálculos aquí de renderizado. Vamos a hacer una pruebita aquí. Y de una vez también para que ustedes se pillen esto. Mire, en el render, cuando yo genero el render, yo no necesariamente tengo que ver toda la escena. ¿Sí? Yo no necesariamente tengo que ver toda la escena, sino que yo puedo generar una región. Entonces, la región de renderizado que puedo generar, digamos, es este pedacito de aquí. ¿Sí? Entonces, mire, solamente yo puedo generar ese render y en Pro, digamos que puedo poner a trabajar a todo eh, los procesadores a renderizar únicamente este pedacito para saber cómo me genera la calidad de render en este punto. Entonces yo puedo aplicar aquí, añado y solamente se va a renderizar ese pedacito. Por eso cuando yo empiezo a renderizar ya con el procesador, pues van a ver que ahí ya me va a dar la visual real de lo que necesito. Sí, mire que él ya empezó ahí a renderizar. Ahí se ha demorado un rato, pues, porque obviamente los valores que tengo aquí son altos. Por lo menos por lo general este render de interior se demora bastante, pero bueno, allá al 5% ahí todavía se ve parchudo, pero cuando él empieza más adelante a generar la idea del render, pues obviamente no se va a ver así. Eso lo da es por previsualización. ¿Listo? Entonces no, o sea, por ese lado no hay por qué preocuparse. Igual hay Profe, parámetros para manejarlo, ¿no? Le aumentan a la calidad de sombra y a los rebotes. Si quieren que esto se genere, digamos, mucho más limpio, más prolijo, entonces trabajen con este y con este. Aumentar estos valores. Lo que pasa es que aumentar estos valores implica que obviamente se les va a demorar mucho más el render, pero bueno. Listo, ahora sí, ¿qué me ibas a preguntar? profe, te iba a decir que yo pues más o menos lo hice así viendo un tutorial de YouTube, pero igual sí me quedó como parchudo, entonces no sé qué más hacerle. El ¿Te tema puedo es por la mostrar? iluminación. El tema es por Ah, la ok. iluminación como tal. Entonces es precisamente lo que yo estoy explicando acá. Digamos, si ustedes se paran aquí donde dice iluminación, primero, aquí hay una característica, es que debe partir de interior. Una variación entre la iluminación interior y exterior, es decir, entre la iluminación de producto y la iluminación del interior, porque la iluminación del interior necesita muchos más rebotes de iluminación global y rebotes de secundarios. En este caso, esto es rebote primario y esto es rebote secundario. Y el nivel de sombreado también necesita ser mucho más alto para que precisamente no se vean los parches. Mire que ahí, aunque va al 66%, todavía se notan unos parches aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que necesita mucho más rebotes de iluminación. Entonces, eso lo cuadran a partir de allí. Ahora, digamos que esto es un tema de prueba de error. Por lo general, el render siempre sale en ese mismo sentido. ¿Cuál es mi recomendación para que ustedes no tengan que estar generando renders previos y todo ese tipo de cosas? Pues lo primero que uno hace es cuadrar la iluminación en el render. Entonces, al cuadrar la iluminación en el render, lo que ustedes hacen es que colocan en todos eh, digamos, generan con la exportación de la geometría, de los muros, el techo, el piso, y si tienen cortinas, pues las cortinas. Entonces, con la cortina, bueno, venga, pille que ya ahí terminó.
lo que no hice fue, espera un momentico. Ya, dale, aquí está. Entonces, mire, ahí todavía resultó bastantes parches. Sí, ahí todavía tiene parches en esto. Entonces, ¿cuál era la sugerencia que les hacía yo a ustedes? Ustedes pueden coger, aplican un solo material, que ese material por lo general es un difuso, que cuando hablo de material, de aplicar un solo material, un momentico, yo coloco aquí este y listo. Bueno, aplico un solo material a todo. Digamos, voy a coger estas tres cosas. Listo, esto. Y voy a generar, perdón un momento, estos tres hilos voy a linkear para que sea el mismo. Ya. Y voy a generar un difuso que tenga un color gris intermedio. Entonces, ese color gris intermedio con todo, que no tenga ni relieves, ni desplazamientos, ni mapas de reflexión, ni nada, sino que sea un difuso normal. Aquí en no tenga texturas de nada, sino simplemente así el color, como el color de una pared normal, que sea gris y hacen test de iluminación, que los test de iluminación, por ejemplo, son estos. Entonces, a esto me refiero, a que sea esto es un test de iluminación. Ya, ustedes sacan, primero generan un render para precisamente cuadrar todo lo que tiene que ver con el sombreado, con todos los detalles de la sombra. Y después de que está así y que ya tienen este test de iluminación o como se ve, por ejemplo, es este de acá, entonces ya a partir de allí sí empiezan a añadirle materiales a las diferentes cosas. De esta manera están garantizando que que primero se les genere el sombreado, ¿sí? Para ustedes poder ver si queda con parches o no. Y lo otro es que el render se les va a demorar menos porque como no tiene los detalles, por ejemplo, de los relieves, ni de los reflejos, ni de nada de todo lo demás, entonces, sino que está garantizando que está en un solo material, entonces hacen primero mucho más rápido el test de iluminación, garantizando que ya las sombras les van a salir como eso. Entonces ya cuando empiezan a añadirle los materiales, ya ahí sí cambia el detalle. Mire que hay varias maneras de hacer esos tests. Entonces, eso sería lo ideal a la hora de renderizar, de generar el render. Mire que aquí, por lo menos ya ahí quedó el render como al 100% y aquí todavía se ve unos detalles en el sombreado. Entonces, en la iluminación, yo lo que voy a hacer es cambiar, por ejemplo, este a 24. Entonces él empieza a recalcular sobre ese y ahora que llegue al 100 van a ver que esto está más, incluso si le pongo aquí también, por ejemplo, vamos a ponerle 12 rebotes. Calidad de la sombra lo voy a poner en el doble, en 4. Entonces listo, mire que ahí empieza a cambiar el detalle. Lo otro es que ustedes pueden para esas pruebas generar renders que sean más pequeños. ¿A qué me refiero? A que pues a la hora de usted hacer el test de iluminación, ustedes sacan aquí y pues obviamente no van a sacar una imagen grandísima, ¿sí? De 1920, no. Váyase por una imagen aquí, así chiquitica, vamos de 800 por 500. Y aquí en la resolución colóquele 100, así que sea bajita. Entonces le quito. Listo, le quito ahí el tema y
Vamos a renderizar ahí. Y genero el trabajo. Entonces, ahí, ¿qué estoy haciendo? Pues estoy ahorrándole primero el tamaño le estoy bajando el tamaño al render. Aunque aquí me está generando algunas texturas y las del piso también, pues de todas maneras estoy sí, lo que estoy evaluando es, digamos, la parte del sombreado. Entonces, bueno, hay que empezar a probar estos valores. Yo les recomiendo de pronto que busquen, de pronto dentro de los tutoriales, antes obviamente de uno ponerse, digamos, a generar renders para no perder tiempo, busquen en los tutoriales las cifras, ¿sí? Los detalles que hay que colocar acá en la calidad de sombra, en los rebotes de los rayos y en la iluminación de los rebotes de iluminación. A ver qué característica o qué tema allí, o de pronto hay gente que comparte los perfiles también de iluminación para agregarlos aquí, entonces es conveniente generarlo. Por ejemplo, vamos a buscar aquí en YouTube. Entonces, por ejemplo, en estos tutoriales, mire que aquí, por ejemplo, hablan de una escena interior. Entonces, por ejemplo, en esta escena interior sería conveniente ver, por ejemplo, qué parámetros está utilizando. Bueno, el primero está cuadrando allí todos los detalles, pues, de la iluminación, de todas las partes. Que está cuadrando las luces tal, pues, y como yo les estoy mostrando, que coloca unos planos y simplemente lo que hace es bueno, colocarle todo eso. Le está añadiendo también esto que vimos la semana pasada, que era la profundidad de campo. Bueno, cuadrando todavía materiales allí. Ah, bueno, está cuadrando la parte de afuera. Él está iluminando desde afuera con el editor de HDRI. Pues en este caso es lo mismo que yo estoy haciendo, sino que en lugar de colocar planos por fuera, lo que él está haciendo es mover esto y darle mayor intensidad y radio digamos, a la parte de los colores. Mire que ahí él tiene una ventaja acá, y es que esto él lo está colocando abierto. ¿Sí? No es un espacio cerrado, sino que él quita, por ejemplo, las paredes de un lado para que por ahí ingrese la luz del entorno, la iluminación global. Pero lo que quiero ver es cómo cuadra después el tema del... Aquí está cuadrando cámara. No, y aquí generó los renders. Bueno, es que lo que quiero ver es cómo cuadra la iluminación. Pero bueno, aquí no lo... De pronto ahí lo muestra, pero pues no está tan claro. Bueno, y tampoco ofrece el tema, pero lo que hay en esta pestaña de iluminación es lo que me interesaría ver para cuadrar aquí el detalle. Ahí por lo menos está en performance mode, pero porque está ya orientando, digamos, mientras le hace los cambios y todo eso.
Pero bueno, esa es una buena forma, digamos, ustedes colocan videos de estos y ven la configuración que tiene en la iluminación para que la puedan generar ya al final cuando él vaya a sacar el render, y esa misma le aplican, ¿sí? Esa le pueden aplicar ustedes ahí al keyshot para que se genere. Bueno, mire que ahí ya va bastante bien, ¿no? Y eso que va al 24%. Entonces, bueno, es cuestión de investigar los parámetros relacionados a los rebotes de iluminación que ustedes ven acá. ¿Qué problemas de pronto han tenido con el tema de la generación de los materiales? ¿Alguno de pronto no ha querido generar algún material que no haya podido o algo así? A mí, yo he tenido un problema con la casa anterior de la fachada, es cuando uno aplica el gráfico de material. No sé, yo, o sea, yo hago siempre lo que dices en el video, pero me salen como, el material es como un abujardado Ujú. y cuando lo acomodo quedan como chuzos. No sé cómo acomodarlo. Pero me estás hablando de cuando hiciste, cuando haces el material de desplazamiento, o cuáles, o qué material El en gráfico específico. de material. Cuando Ah, ya. uno le, o sea, que había que tener dos. El del ladrillo que Sí, mostraste y sí, después otro. El ya, otro es el que no he podido porque me salen como chuzos. listo, ya. Eso depende del mapeado como tal. Bueno, va para este render acá porque si no, ahí, mejor dicho, no acaba nunca. Esto es, y más que lo tengo ahí compartiendo video y todo el rollo, entonces, bueno. Pero lo que les decía, bueno, aquí un compañero nos está haciendo un aporte en el chat, que colocó un video en YouTube que ahí dice cómo, digamos, dan un perfil de cómo está esto cuadrado. Igual por aquí también les voy a compartir vean, este tutorial que es del canal de Keyshot directamente. Y lo bueno es que aquí sí se puede pillar uno, bueno, aquí está, mire, los diferentes perfiles de iluminación que les estaba explicando. Bueno, desde la semana pasada y esta. Entonces, mire, ahí les explican qué sirve, para qué sirve cada luz, qué proyecta, no sé qué, bueno, todo este rollo. Y adicionalmente, la parte de iluminación de interior, me imagino que está también ahí. Ya miramos a ver si nos regalan algunos datos acá. Ahí está la escena. Hágalos, ahí está. Interior, modo interior, ¿sí? Entonces ahí les explican cómo, para generar ese tipo de detalles. Entonces lo que les decía, primero el perfil tiene que ser modo interior. Bueno, mire que ahí ya va el 55% y mire cómo están las paredes, ¿sí? No se ve ya, o le ha bajado bastante al tema. Entonces, bueno, mira, yo paro acá, listo. Entonces aquí, interior, técnica de renderizado, modo interior, y me imagino que ahí explican lo que yo les estaba diciendo de los rebotes de iluminación. Bueno, aquí dice iluminación del piso, aunque aquí ya cambia directamente esto. Autosombras, iluminación global. Sí, ahí está. Obviamente está la ventana del 6, quiere decir que ha cambiado. Bueno, ahí está aumentar el tamaño del, perdón, el multiplicador de los rebotes de rayos para más iluminación interna, ¿no? Mover incrementar también la calidad de sombra de 2 a 3. Entre más calidad de sombra tenga, pues muchísimo mejor, ¿no? Y lo otro es que hay que entender también que es que esa escena que ellos tienen ahí es una escena que está más,
es una escena que está más, más abierta, ¿no? Es que el problema también radica, y en ese sentido, muchachos, creería yo que algo que les pueda ayudar bien, ahorita mirando pues en consideración como ese render que se va a generar, que esta normalmente era una escena que yo les enseñaba a los compañeros de ustedes a renderizar, pero era en V-Ray, y el V-Ray en ese sentido sí funciona ligeramente diferente. Entonces creería yo que si ustedes van a renderizar, por ejemplo, los cuartos del fondo, una cosa que podrían hacer sería coger estas de aquí y quitarlas para ayudarle también a la escena a que entre iluminación. Por ejemplo, estas dos aquí, y por supuesto, ustedes le quitan, voy a quitarle todo lo que esté quitando la entrada de luz. Entonces, como así. Esto también ayuda, ¿por qué? Porque la iluminación interna, la iluminación global está entrando por la ventana frontal. ¿Sí? Venga, vamos a hacer una prueba acá. Vamos a coger esto. Toda esta parte de esta escena aquí. Muy bien. Ahí. Aquí. Listo, vamos a aplicarle el mismo material a todo, ¿no? Este difuso. Vamos a decirle aquí. Por aquí, este grisecito. Ya, entonces. Espera que se me olvidó el techo. Ya, ahora sí. Bueno, venga, voy a aplicar entonces una de la capa. Bueno, voy a pegar el mismo material para que cuando modifique uno, automáticamente se modifique. Listo. Entonces acá vamos a añadirle un poquito de gris. Y por si está listo. Ahí sí. Entonces ahora sí voy a coger acá el sofá y le voy a decir entonces, bueno, primero, interior. Bien, en la parte. Listo, ahí está la iluminación de interior. Vamos a sacarle el render lo más amplio que se pueda.
Bueno, ahí, y ellos lo hacen a través del medio ambiente. Entonces, espera un momentico, yo bloqueo esta cámara. Listo. Ahí. Y luego vamos a la librería y medio ambiente. Entonces ellos utilizan, por ejemplo, estos estudios. Recuerden que estos estudios de aquí yo les puedo cambiar o modificar, digamos, las diferentes opciones o luces que tienen ahí. Bueno, vamos a utilizar, por ejemplo, uno que hay aquí de dos luces, Bueno, con el medio ambiente que tiene, yo aquí puedo cambiar. Aquí no me interesan las reflexiones de piso. Este de aquí, de hecho, recuerden que yo lo puedo modificar, ¿sí? Yo puedo cambiar cada uno de los parámetros que tiene esto acá. Aquí, por ejemplo, colocar color blanco. Bien, ahí. Y si yo cambio y modifico este, pues también a la vez estoy... Bueno, ahí está entrando, es por este lado. Entonces lo que voy a hacer es rotarlo 90 grados. Mire que aquí en los settings tiene acá la transformación. Yo le digo acá 180 para que él me ilumine del otro lado. Y luego acá lo que hago es cambiar ya sobre esa luz, por ejemplo, el tipo de caída. Caída exponencial, cuadrática, lineal. Ahí sigue iluminando desde afuera. Sí, ahí está entrando todavía la iluminación desde afuera. Bueno, aunque mire que aquí ya varió bastante, ¿no? Sí, mire que ahí está entrando también la iluminación por aquí. Vamos a colocarlo un poquito más, antes más arriba. Bueno, ahí a 45 grados está entrando, de pronto cambiarle el ángulo de rotación. Listo, ahí está bien. El brillo también lo podemos subir. Listo, ahí está cambiando la parte interna y bueno, vamos a ver aquí en esta parte si le podemos dar un poquitico más de ángulo. 160, le voy a quitar 20 graditos, a ver hacia dónde se me... Ajá, sí, mire que ahí se están proyectando ya las sombritas en este sentido para que le den sobre el mueble. Bien, entonces ahora sí. Bueno, aquí tengo cuadrado, la sombra. Vamos a darle 3 en la iluminación, en la calidad de la sombra. Y recuerden que si quiero aumentar la iluminación interna, desde aquí, o no, dejemos este en 16 y más bien le aumentamos este a 14.
Entonces hay un poquito de iluminación interna. Esta escena obviamente es está muy cerrada. Entonces, entre más abierta esté, pues obviamente va a ser muchísimo mejor. Entonces, si pueden ustedes quitarle algunas paredes más de las que tiene ahí, de hecho, yo creería que esto lo deberíamos colocarle una luz a este lado de acá, como el efecto que hicimos ahorita. Mira, yo me salgo de acá y sí, mire que ahí está el medio ambiente que hemos colocado. Vamos a dejarlo ahí. Y vamos a colocarle un planito. Voy a ir para la cámara y voy a cambiarla aquí a la vista frontal. Ajá. Y aquí lo voy a crear el plano. Bien. Ese plano lo voy a cambiar a 90 grados. Listo, ahí. Y vamos a colocarlo hacia atrás. Añadirle escala. Bueno, para este caso, recuerden que también yo lo puedo modificar. Ya, ahí. Listo, vamos a dejarla así de larga. Y le vamos a cambiar el material a ese plano. Por un área de luz que no sea visible a la cámara y que no sea visible a las reflexiones. Luego entonces vuelvo otra vez aquí. Listo, entonces mire que ahí cambió lo que teníamos. En el plano, este material, por supuesto aquí tengo que aumentarles a vatios. Ya, entonces mire que me da el efecto que necesito. Y el color, pues recuerden ustedes que lo quiero aquí blanco. Aquí estoy, obviamente, modificando la iluminación y miren que aquí, por ejemplo, la sombra se está viendo proyectada, la sombra de la mesa se está viendo proyectada aquí sobre este. Entonces, bájale acá, vamos a bajarlo a 500 vatios para que se alcance a ver la parte de afuera. Y nomás como para ayudarle ahí. Listo. Y ya el efecto, digamos, de aquí de la luz exterior, entonces se lo puedo dar es acá, colocándole el color de la luz. Sí, la calidad de la... Este no tan... Ahí. Ya, entonces mire que ahí esa puede ser otra opción, o sea, utilizar el fondo relacionado
Sí, con el manejo de esta iluminación acá. Bueno, ahí también se puede generar. Y considero también que la iluminación de pronto puede cambiar aquí, o sea, la parte del sombreado, puede cambiar aquí para bien. Vamos a sacar un render allí a ver cómo se comporta el tema. Ahí sí está el detalle y vean que es que aquí se está generando la sombra de la silla, ¿no? Entonces, de pronto la luz que esté del lado de acá no podría tener tanta relevancia o ser tan, eh, tener, digamos, tantos lumens o tantos vatios, precisamente para evitar esto, esta parte de aquí. Pero bueno, mire que ahí está desgranulada la sombra, pero esa parte se puede quitar ya directamente desde esta iluminación aquí. Vamos a subirle a 16. Bueno, voy con la pregunta que me hacía la compañera ahorita sobre el tema del relieve. El relieve tiene, pues no sé, o sea, en este momentico no sé qué o sea, de qué manera lo hayas aplicado, pero lo que sí sé que de pronto podría estar sucediendo es que cada vez que uno hace cambios en la textura del desplazamiento, perdón, siempre te va a generar, o sea, si no hiciste el cálculo de los nodos, no te va a generar el cambio. Es decir, uno cambia la orientación o el mapeado y conforme cambia la orientación del mapeado, entonces lo que tiene que hacer es cambiar también generar nuevamente los nodos para poder que él haga la deformación del sólido nuevamente. Entonces, no sé si de pronto, si tienes ahí el archivo abierto y yo lo puedo ver, o sea, que me compartas pantalla para poder mirar a ver qué está pasando. Mientras esto va renderizando ahí, les muestro ya el resultado final, cómo queda. Profe, mira que yo importé una cortina y unos bombillos, pero cuando me meto en el Kitchen, Sí, cuando importo eso el Kitchen ya no aparecen, pero el Ledger y todo está ahí creado y todo. eso se debe a que a veces cuando uno hace algunos objetos aquí en Rhino, por ejemplo, lo que pasa es que en Rhino hay una vaina que se llama, eso sucede normalmente con los objetos creados como un sólido de revolución, suele suceder mucho. Cuando yo tengo un plano en Rhino sucede lo siguiente, el plano tiene dos caras, ¿sí? La cara superior y la cara de abajo. Esto es una superficie que, por supuesto, está compuesta por dos dimensiones, ancho y largo. Pero hay un detalle aquí y es que como él no tiene la dimensión Z, es decir, la de la altura o la de la alzada, entonces en algunos casos el programa, el Keyshot, considera que la cara de afuera es la que permite ver, o sea, la que permite ver, darle la superficie y no la de adentro, ¿sí? Eso es lo que comúnmente se conoce aquí
en Rhino como las normales. Entonces, ¿qué sucede ahí? Por ejemplo, si yo hago una figura, digamos aquí como una especie de bombillo, pues, o por decir que sea el bombillo, y yo genero la revolución, listo, póngale cuidado a esto. Yo voy a coger y se lo voy a mostrar porque esto ¿cómo es que llama? En SketchUp lo muestra clarito. Pero les voy a mostrar aquí. Yo, por ejemplo, cojo esto y le voy a decir exportar selección y le voy a decir que lo exporte como SketchUp para que se pillen aquí qué es lo que él considera como cara. Mínimo me exportó todo esto también. Sí, efectivamente, porque si no, no tendría por qué estar demorando tanto. Pero un momentico a ver qué se desbloquea ahí. Vamos a ver cómo va esto acá. Yo cierro aquí cosas para... Bueno, mire que ahí va quedando, ahí quedó el render, ya falta lo último. Ahí quedó bien, se ve todavía aquí granuladito, pero esto yo le puedo aumentar aquí la calidad de la sombra y va a cambiar. Pero mire que no se ven como los parches que salían antes, aumentándole esto. Entonces, de esto era lo que les decía. Ustedes, por ejemplo, inicialmente cogen un material y ese material lo cogen para hacer las pruebas de iluminación. Por ejemplo, aquí ya yo iluminé, listo, bien. Pero entonces ahora le cambio los parámetros para saber y esto lo puedo guardar como el perfil final. Al final, ya después de que yo le agregué todos los materiales y todo, simplemente lo que hago aquí es pongo el perfil final y listo. Programo los renders, las vistas en las cámaras, listo. No, ahí se quedó. En un momentico yo salgo más bien de acá. Listo. Bueno, el hombre aquí ya terminó de renderizar. Venga, yo genero esto. Entonces les decía, yo cuando genero, por ejemplo, la figura, obtengo lo siguiente. Listo, ahora sí voy a coger y exportar selección. Bien, ahí ya lo exportó. Entonces es esta. Entonces póngale cuidado. Cuando yo la abro, mire que va a salir, mire, ahí sale la parte morada y la parte blanca. Entonces esto era lo que yo les decía. Sobre todo cuando es una superficie, cuando es un sólido cerrado, él entiende que la cara de afuera es la blanca, es decir, es la que se ve, y la morada es la que no se ve. Por ejemplo, en algunos casos, si yo paso este tipo de superficies o de objetos a Keyshots, él me detecta que es que la cara digamos que es la presentable o la que se ve, está en la parte de adentro y no en la de afuera. Entonces, ¿qué hace uno? Mire lo que voy a hacer ahí. Voy a coger acá y aquí le digo, busco el comando flip. Ese comando, espera, yo me acuerdo, véalo aquí, ¿sí? Como invertir dirección, ¿sí? Yo le doy clic ahí, mira ahí me dice, se invirtió la dirección de un objeto. Entonces, mire, ahora sí vuelvo otra vez y exporto. Vamos a darle el mismo nombre.
Listo. Lo reemplazo. Y ahorita póngale cuidado que en SketchUp ahí sí salió bien. ¿Ya? Entonces se debe a eso. Entonces, ¿qué pasa? Que hay algunos elementos que cuando yo los tapo, en algunas ocasiones los objetos quedan con la cara expuesta, la cara blanca hacia adentro y no hacia afuera. Y cuando yo los arrastro hasta Keyshot, él me los trae como si fueran transparentes. O sea, coloca la capa, pero no me coloca la geometría. Entonces, ¿qué hace uno ahí? Le aplica el comando flip, ¿sí? Entonces, él invierte todas las texturas. Él invierte todas las texturas y genera... Perdón, todas las texturas no, todas las superficies. Y entonces ya me permite verlo, ¿sí? Mire que, por ejemplo, ahí está como un sólido. Pero este también... Entonces, mire, aquí acabé de invertir las dos. O sea, lo morado estaba por dentro y lo blanco por fuera. Pero mire que en el momento en que yo los vuelvo a unir, él detecta que la cara es la de afuera. Porque mire que aquí vuelvo otra vez a exportar. Entonces, sí, ahí reemplazo. Y mire que cuando abro, abre de la misma manera. Pero si estuvieran sueltas, sí, de hecho, mire, aquí están unidas todavía. Si yo le digo flip y le doy enter, mire que él me dice que no se puede voltear un sólido. Pero si yo hago esto, le digo, ahí sí, él me coloca las dos. Si yo los reemplazo, entonces mire que aquí me deja los dos morados por fuera, pero esto no está unido. Entonces ahí en el Rhino a veces cuando uno hace esto, así el tema esté cerrado, a veces él genera el error y deja la cara por fuera, la que no se ve. Entonces, cuando yo traigo este tipo de cosas a Keyshot, pues sucede esa parte. ¿Cómo lo analiza uno? O sea, ¿cómo sabe uno cuando en Rhino algo está mirando hacia afuera o hacia adentro? Usted llega y le dice aquí analizar en el mismo comando, analizar dirección, y ahí le aparece. Pilla, ahí está todo por fuera, ¿sí? Todo lo morado por fuera. Quiere decir que la cara presentable o la cara buena, mire, está hacia donde están las flechas blancas, hacia adentro. Yo le digo, cámbielas todas, ya ahí me quedaron todas hacia afuera. Eso puede ser un generador de ese tipo de situaciones. Entonces ya ahí tendrías que ver el objeto si está hacia afuera o está hacia adentro. Y lo otro es que esté cerrado completamente, ¿no? ¿Cómo compara uno o cómo evalúa un objeto si está cerrado o no? Usted lo selecciona y le da clic aquí, duplicar borde. Y mire que ahí dice que no hay bordes duplicados. ¿Por qué? Porque está cerrado. Pero si usted tuviera, es que a veces es por un huequito que usted tenga, digamos, ahí. Supongamos que yo hago una tubería de 0.001. Listo, ahí. Y yo subo esto. Bueno, supongamos que a usted se le escapó en la rotación. Usted no puso el eje aquí, sino que lo puso aquí corrito un poquitico. Ahí queda un huequito. Ahí se le puede voltear la superficie. Entonces, bueno, pilas ahí que eso son cuestiones de analizar, digamos, los diferentes elementos.
Lo otro es que, pues, si ya definitivamente no le está pasando, o sea, si usted revisó y eso y no le está pasando, lo otro que puede hacer es convertirlo a polígonos. Usted viene acá, le dice que quiere convertir lo que tiene seleccionado a superficie. Entonces usted le da clic ahí, mira cuántos polígonos quiere, sí, entre más polígonos tenga, pues más prolijo va a salir, previsualizar, ok, pa. Ahí le quedó en polígonos, en malla. Exporta la malla, y listo, es lo mismo. ¿Ya? Y ahí sí no va a tener problema de eso. Bueno, pero yo miro aquí para explicarle lo del tema del... que tienes el material, ¿quién me está preguntando ahorita lo del material del desplazamiento? A ver si me puede compartir pantalla, yo lo veo, yo veo cuál es el problema específico. Profe, yo no sé quién preguntó, pero yo sí tengo una pregunta respecto a eso del desplazamiento, Sí, porque yo consigo la textura en internet, ¿cierto? Le sí. hago lo del desplazamiento y me aparece como en blanco y negro, entonces no sé cómo acomodarle el color. El color se lo tienes que dar por la capa difusa. ¿Tienes ahí el ejemplo? O en un momentico yo hago un ejemplo aquí. Es que el color, por ejemplo. Mira, yo Profe, pues hago- aquí lo tengo, no sé. Ah, bueno, dale. Sí, compárteme pantalla y yo te digo de una vez cómo lo cambias. Por ejemplo, aquí se supone que esa textura es como más o menos de este color, pero me queda en blanco y negro, entonces no sé. Ok, muéstrame el material. Ya lo tienes abierto. Ay, no sé. No, pásate a escena primero, a la pestaña de escena. Profe, es que yo no sé qué le pasa a esto y no me puedo ni acercar, ni salir, ni nada. No, no, déjalo ahí, no hay problema. Ajá. Ahí no hay problema. Pásate a la pestaña de la escena. Ajá, y ahí dale clic a lo que quiere, ahí sí a lo que quieres. Ese es el muro, exactamente. Listo. Mira el difuso de Sí. qué color está ahí. Está como azulito. Ajá. Es que yo acá en el gráfico de material pues le tengo la textura como tú lo explicaste, ¿no? Sí. Y es como esta. Pero entonces acá me aparece en blanco y negro. Pero quieres que te salga ese color de Este textura. color. Ajá, Ah, sí, bueno, señor. entonces tienes que coger de ahí mismo. Selecciona no de ahí, sino del otro lado. ¿De aquí? De ahí. Clic y arrástralo hasta donde dice difuso arriba. Ay. Ah, ok. Ya, ahí Ah, ya ahí sí te listo. cogió el... Era eso. O sea, la misma textura ahí te sirve para desplazamiento y te sirve de difuso. Lo que pasa es que si la dejas solamente en el desplazamiento, él te va a tomar todo lo que es tendencia a negro o un color oscuro, te lo va a tomar como si fuera un bajo relieve. Y todo lo que tenga tendencia a un alto relieve, perdón, a blanco es alto relieve. Y si tú quieres Ah, colocar ok. en el difuso, entonces tienes que arrastrarlo de ahí. Sino que por lo general, por ejemplo, esa imagen que tú tienes ahí es una imagen de difuso más no de desplazamiento. ¿Que te sirve de desplazamiento? Pues porque él tiene marcado unos contrastes ahí entre diferentes tonos. Pero realmente, si tú no la tuvieras en el difuso, quítalo un momentico, o sea, quítala del difuso. Ajá. Y ahorita, en la casillita que dice difuso, que está como de color azulito, si lo dejas ahí, al lado derecho, ahí, correcto. Cambia de color y ponle rojo, por ejemplo. Pero tienes que cambiarle bueno, pero ahí te quedó rosado, ¿sí ves? Ah, más rojo. Ajá, exacto. Entonces ahí el difuso, mira que él te va a quedar ahí, pero te está tomando es el desplazamiento de la imagen y el difuso te lo está tomando el código de color, ¿correcto? En este Sí. caso, en el momento en que tú enganchas el hilito desde el mapa de textura hasta el difuso, él le puedes dar a aceptar.
Ya. Ahí puede tener, en el difuso puede tener el color que quiera y el que está primando es el mapa, es la textura. A no ser que tú aquí abajo le digas que lo quieres combinar con el color del difuso. Pues que eso no, yo personalmente no lo hago porque pues para eso una cosa es el difuso y la otra es otra. Profe, Pero, este tipo de material de esta madera también serviría para hacerle esto, es que siento que no se ve como muy realista, sí, pues, pero esta textura. en ese caso, creería yo que no deberías meter el mapa de abajo de la madera, no lo deberías meter como desplazamiento, sino como relieve, porque la madera, por las veticas que tiene, no Ujú. es necesario, como no tienen tanta profundidad, no es necesario que sea desplazamiento. Lo que pasa es que hay que entender una cosa y es que cada vez que tú metes un mapa de desplazamiento, el render se va a demorar más, porque él tiene que calcular, como el mapa de desplazamiento sí deforma la geometría, entonces él tiene que hacer cálculos por cada Ujú. hendidura que tenga, porque ahí se está, o sea, la malla se está modificando. Entonces, en ese caso, como la malla se está modificando, si tienes el problema es que el render se te va a demorar más. Mientras que el relieve no, el relieve solamente lo hace superficial, él no desplaza la geometría, en el desplazamiento sí. Entonces, pues, Ya. en ese caso es mejor utilizar, por ejemplo, y cuando el desplazamiento no es muy profundo, utiliza una capa de relieve y simplemente colocas allí le colocas un Profe, relieve si bien es que profundo. yo lo hice con relieve, pero Sí. pues no sé, es que mira, bueno, no sé, no me parece que sea como muy real, entonces por eso pensaba utilizar el de desplazamiento, o pues no sé si Muéstrame el está bien. material en un momentico del piso. Mm, Entonces ahí sí, exacto, vete otra vez a escena y seleccionas el piso. Y exacto. pues este, Ya, lo que pasa es que ahí cogiste el mismo relieve o sea, ese mismo material lo colocaste como relieve. O sea, la misma textura. mm, o sea que, O bajaste una textura de relieve. ok. Tú tienes, en este momentico tú bajaste la textura de relieve o no, o cómo hiciste el relieve. Esto Simplemente no, copiaste ese a la capa de relieve. sí, exacto, no sé, Ya, pensé que funcionaba. listo. No, de hecho funciona. Lo que pasa es que como ahí el tema de los colores está muy... ¿Tú tienes Photoshop? Sí. Sí, señor. Si quieres, abre ese mismo mapa, ábrelo en Photoshop. Ese mapa de madera que tienes ahí, lo abres en Photoshop y lo que puedes hacer es A lo que tú nos explicaste. desaturar la imagen. Cuando la tengas desaturada, lo que hace es subirle los niveles de brillo, contraste, para que lo blanco sea más blanco y lo negro sea más negro. Entonces ahorita vas a ver cómo te cambia O sea, sí es conveniente que cuando ustedes van a utilizar mapas de transparencia, mapas de relieve, mapas de desplazamiento, ojalá en lo posible tratar de que sean eh, blanco y negro, información en blanco y negro, porque el programa siempre entiende el blanco como algo y el negro como algo. Por ejemplo, en el caso del desplazamiento, el blanco como el punto más alto, el negro como el punto más bajo. En el caso del relieve, lo mismo, el alto como el blanco como el punto más alto, el negro como el punto más bajo. En el caso de la opacidad, lo negro como transparente y lo blanco como sólido. ¿Sí? Entonces, si yo le coloco la información en otros colores, por ejemplo, tengo digamos, Profe, un color eh, crema, él lo va a interpretar como blanco. ok. Mm, yo no me acuerdo dónde la puse. A ver, Eso, abre ese en el Photoshop es que mi computador está muy lento. y le das en el menú imagen. Ay, no, profe, eso está muy lento, yo ya sé qué hacer. Bueno, pero ahí ya sabes, o sea, le das en el menú imagen, desaturar, para que te quede blanco y negro y después generas le das más brillo y menos contraste.
para que te quede más en escala de grises y más la diferencia entre el blanco y el negro. Y luego esa imagencita que genera, o sea, no sobreescribes la imagen que tiene, ¿no? Sino que la asignas, o sea, la guardas diferente como relieve de piso o algo así, y después la asignas en la capa de relieve. Exacto, ahí vete al menú imagen. Le dices ajustes abajo. No, ¿No no, es no, aquí en espérate brillo un y momentico, contraste? no, dale cancelar. Primero tienes que Ok. desaturarla. Imagen. Ajustes, desaturar. No, ahí baja, dale cancelar. Métete nuevamente, imagen, ajustes. Y abajo, Ujú, cuarta opción de abajo hacia arriba. Esa. ya. ¿Ves? Entonces ya ahí se te convirtió en blanco y negro. Ahorita sí vas a ir imagen, ajustes, brillo, contraste. Ah, ok. Entonces ahí súbele un poquito el brillo. Ajá, correcto. Le bajo el contraste. Le bajas el contraste. Ahí le puedes subir yo creo que un poquito más el brillo. Exacto, Ahí. por ahí. Listo, dale OK y le das guardar como, o sea, guárdala como una imagen diferente. Si en la misma extensión le buscas Photoshop, perdón, JPG. Ese, ajá. Y le das, exacto. Ahí te fijaste dónde la guardaste, ¿no? Sí, señor. Bueno, exacto, abre ahí y entonces ahora en las texturas, exactamente ahí, es correcto. Ahí le asignas. Listo, entonces, bien, mira que ahí ya las veticas se notan en la madera. Ujú. ¿Sí ves? Ahora, si tú quieres resaltar mucho más eso, entonces párate, dale clic donde dice relieve, exacto, ahí Ajá. baja y Acá le pongo abajo, más, ¿cierto? exactamente. Eso está, le puedes poner, por ejemplo, exacto, 4. Entonces ahí te va a generar mucho más. Ahora, para resaltarlo más aún, entonces ahorita te metes donde están las propiedades, al lado de texturas hay una casillita de propiedades. Aquí. Ok, es que ese es un material difuso, listo. No, párate donde dice difuso y colócale plástico. ¿Ya? Entonces ahí sí, donde dice rugosidad, se lo vas a cambiar, por ejemplo, a 0.1. Entonces eso, mira que ahí salieron unos brillitos, ¿sí ves? Ajá. Ahí sí, eso va a hacer que se note más o sea, ahí está el especular, está en blanco totalmente, quiere decir que es altamente reflectivo. Pero cuando le añades rugosidad, entonces no lo haces como un espejo, sino que lo haces mate. Si tú quieres que se vea más mate, pues que es la intención pues como de la madera, si no tuviera de pronto un recubrimiento o algo, le aumentas ese valor de rugosidad. Donde dice 0.1, ponle por ejemplo 0.3. Recuerda que eso va de 0 a 1, ¿no? Siendo 1 pues completamente opaco. Entonces mira que por ejemplo ahí ya tiene la textura como de la maderita. Ya. Listo, profe. Ujú. Eso era. Muchas Bien, gracias. vale, vale. Listo, muchachos. ¿Qué otra pregunta tienen ahí en el tintero? Antes de que acaben los mariachis que acaban de llegar. Bueno, entonces nada, para resumirles acá, recomendaciones. Primero, como esa escena que yo les di tiene, digamos, tantas cosas y tanto mueble y tanta vaina, lo que pueden hacer es trabajarla en diferentes escenas. Me refiero a que ustedes exporten las paredes y entonces colocan, por ejemplo, todos los muebles de la sala de la sala comedor en una capa, ¿sí o no? En esa
capa hacen unas subcapas donde esté el sofá, donde esté el televisor, donde esté la mesa de comedor, la bibliotequita que hay ahí, bueno, todas esas, así. Entonces los van separando para que en el Keyshot hay algo pues que les permite ahorrar tiempo, y es que ustedes si apagan unas capas, pues esos objetos que están dentro de esas capas no están influyendo en la iluminación. Entonces, el hecho de que no estén influyendo, pues va a hacer que el cálculo sea mucho más rápido, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen separados los ambientes por capas, pueden prender unos y apagar otros, y simplemente si yo le estoy tomando, digamos, los renders a la mesa digamos, a la parte de la sala comedor, pues solamente tendré prendidos los muebles o la parte de adentro, pues, de los cuadros y todo eso de la sala comedor. Si voy a la cocina, entonces solamente prendo los muebles de la cocina y quito todos los demás, y así sucesivamente. Entonces eso les va a ahorrar un tiempo de render. Otra característica u otro detalle que les recomiendo es que cuando ustedes vayan a renderizar, previo al render, hagan una prueba de iluminación. Entonces asignen un material difuso, es decir, que no tenga ni reflexiones, ni mapas de relieve, ni nada de esa vaina. Un material difuso lo asignan a toda la escena y cuadran la iluminación, ya sea a la manera que les expliqué con los planitos, que ustedes convierten en material de luz, de área de luz, o en su defecto lo hacen con el medio ambiente, ¿sí? Moviendo las luces esas que hay allí. Ustedes saben que ese HDRI ustedes lo pueden modificar. Y generan el render moviendo pues los perfiles de rebotes primarios, rebotes secundarios, es decir, rebote primario, entiéndase como el rebote de iluminación global. Rebotes secundarios son como los rebotes internos, ¿listo? Y la calidad de la sombra. Entonces le mueven eso, generan un render y miran la calidad de la sombra, miran la iluminación y todo. Y después de que eso ya está listo, ustedes guardan ese perfil personalizado, lo guardan donde está el signito más. Entonces él lo añade ahí, le colocan un nombre, por ejemplo, render interior, y lo dejan ahí. Después se pasan al modo performance para que puedan rápidamente cuadrarle los materiales. Entonces llegan ustedes, empiezan a añadir los materiales, a cuadrarle las repeticiones, el mapeado, todo eso, y después de que ya yo tenga todos los materiales generados con mapas de relieve, con mapas de desplazamiento, bueno, con todo lo demás, con los difusos adecuados y todo, entonces ya al final lo que hago es cuadro la visualización con los tamaños del lente, cuadro el ángulo que quiero de la visión y guardo las cámaras, ¿sí? Voy guardando las cámaras y las voy bloqueando. ¿Para qué? Pues para que pueda pasar de una cámara a otra sin necesidad de estar moviendo la película. Entonces, cuando cuadro las cámaras, digo, listo, voy y programo. Bueno, cambio la iluminación al modo que ustedes cuadraron, al modo personalizado, y ahí finalmente programo los renders. Entonces, hágame el primer render de la cámara 1, el segundo render de la cámara 2, el tercer render de la cámara 3, y así sucesivamente. O sea, voy moviendo todos los renders, y ya cuando ustedes tienen todo eso, simplemente lo que hacen es renderizar, y chao, dejan el computador renderizando y se pueden ir a dormir si quieren. ¿Listo? Entonces, ese es más o menos como el proceso. Traten de verles como la lógica al asunto para que sepan ustedes qué hacer primero y qué hacer posteriormente de ese tema. Entonces, bueno, muchachos, nada, la próxima semana vayan avanzando de todas maneras con el tema. Si tienen problemas relacionados a la creación de algunos materiales y todo, pues por correo electrónico con mucho gusto yo les puedo colaborar. Y asegúrense, lo que estamos hablando ahorita al final, de colocar las capas que son de relieve, de desplazamiento, de opacidad, siempre tratar de que sean blanco y negro, ¿sí? Imágenes en blanco y negro, para que de manera correcta el programa pueda interpretar lo que es blanco como levantado, o negro como bajo relieve, o blanco como opaco y negro como transparente, dependiendo del mapa obviamente que estén utilizando. Bueno, nada, no es más. Entonces, muchachos, hasta ahí dejamos y bueno, vayan avanzando en el asunto. Recuerden que la entrega está planificada para el 26
el 26 de mayo. Teniendo en cuenta que el 25 es lunes, pero es festivo, entonces el día siguiente lo que hacen es subir los renders a la carpeta, ¿sí? Una carpeta cada uno con su nombre y listo. Bueno, muchachos, nada, que pasen buen resto de noche y estamos hablando. Cuídense.